La corona fúnebre de la puerta de Dorothy Peel había sido movida. No retirada, sino simplemente trasladada. Ahora colgaba del clavo de la izquierda, en lugar del centro, donde, por costumbre y cortesía, se habían colocado todas las coronas en Brayford Holt durante los últimos 60 años. Alguien la había descolgado y vuelto a colgar. Las flores estaban intactas. La cinta seguía atada. Pero el clavo de la derecha, el correcto, el que tenía la pintura desgastada por décadas de uso, estaba vacío. Quienquiera que hubiera movido esa corona lo había hecho con cuidado, deliberadamente y por una razón que ningún doliente jamás comprendería. Bienvenidos a los misterios de Marple, donde cada pueblo guarda sus secretos y cada secreto conserva su forma. El caso de esta noche nos lleva a Brayford Holt, un pueblo que cerró filas en torno a uno de los suyos y lo llamó duelo. Esto es el pueblo que protegió a su asesino. El pueblo de Brayford Holt tenía una relación particular con la muerte. No era una relación enfermiza, al menos no en apariencia. La muerte llegaba a Brayford Holt como a todas partes, con sus modestas ceremonias y sus guisos dejados en las puertas, con sus voces bajas en la cola de la oficina de correos y sus ofrendas florales dispuestas con la cuidadosa formalidad de quienes ya lo habían hecho antes y esperaban volver a hacerlo. Lo que distinguía a Brayford Holt no era la frecuencia de sus pérdidas, sino la rapidez con la que el pueblo las absorbía. El duelo aquí era un asunto colectivo. Se gestionaba. Se distribuía. Y, con el tiempo, envolvía a su víctima como el agua quieta sobre una piedra caída. Dorothy Peel había vivido en el número 4 de Bigwood Lane durante 31 años. Era una mujer tranquila, sus vecinos se cuidaban de aclarar que no era antipática, sino reservada. Cultivaba un jardín con considerable esmero y modesto éxito, había sido concejala del consejo parroquial durante 2 mandatos y, en sus 3 décadas de residencia, nunca había dado a nadie motivo para pensar en ella. Como suele ocurrir con este tipo de mujeres, era completamente visible y, a la vez, completamente ignorada. La encontró un martes por la mañana el cartero, Gerald Oakes, quien había notado que las cartas del lunes aún sobresalían de su buzón. Llamó a la puerta. Esperó. Volvió a llamar. Entonces, haciendo uso del instinto particular que los carteros de los pueblos pequeños desarrollan silenciosamente con los años de servicio, probó la puerta lateral, la encontró sin pestillo y descubrió a Dorothy Peel al pie de las escaleras de su jardín trasero, con una mano aún extendida hacia la barandilla de hierro que no había logrado alcanzar. El médico, al que llamaron en menos de una hora, señaló que probablemente había estado allí desde el domingo por la noche. También observó el ángulo de la caída, los hematomas compatibles con el escalón inferior y el lamentable hecho de que, según su historial médico, Dorothy había sufrido episodios de vértigo. Registró la causa de la muerte como accidental. No era un hombre imprudente ni deshonesto. Escribió lo que las pruebas, según su interpretación, sugerían. La corona fúnebre llegó del Instituto de Mujeres a la mañana siguiente, enviada antes de los preparativos formales, como era costumbre. La señora Rosamund Krake, quien ejercía como tesorera y cuyo esposo había construido él mismo el armazón de la corona con ramas de sauce, la colocó personalmente en el clavo central de la puerta principal de Dorothy. Recordaba haberlo hecho con mucha claridad. Lo recordaba porque la pintura alrededor de ese clavo siempre había estado ligeramente abombada, y se había enganchado el pulgar con él, había emitido un leve sonido de irritación y al instante se sintió culpable, estando de pie frente a la puerta de una mujer fallecida. Para el jueves, la corona ya estaba en el clavo de la izquierda. Nadie lo mencionó. Esa era quizás la parte más extraña. Brayford Holt no era un pueblo que pasara desapercibido. Lo notaba todo. El coche nuevo en la entrada de los Henderson antes de que hubieran entregado el viejo, el centímetro extra que el seto del señor Briggs había crecido sobre el límite compartido, el segundo miércoles consecutivo en que las luces de la casa de los Armitage habían permanecido apagadas hasta bien pasadas las 9. Lo notaba. Lo comentaba. Lo archivaba con la discreta diligencia de una comunidad que se consideraba a sí misma su principal fuente de interés. Pero la corona de flores, nadie dijo ni una palabra. La señorita Jane Marple había llegado a Brayford Holt no en calidad oficial, pues no ostentaba ningún cargo, sino por la amable insistencia de la prima del marido de su sobrina, la señora Frobisher, quien regentaba el único alojamiento rural del pueblo y que le había escrito a la señorita Marple como a veces se hace cuando algo preocupa a una persona y no se sabe bien qué es. La carta había sido cuidadosa, incluso autocrítica. Supongo que no es nada, había escrito la señora Frobisher, supongo que estoy siendo fantasiosa.
Pero Dorothy Peel no era una mujer que perdiera el equilibrio. Había subrayado la última frase y luego, al parecer, recapacitó y tachó la línea. Aún así, seguía siendo perfectamente legible. La señorita Marple llegó un miércoles con un pequeño maletín de cuero y un ovillo de lana azul claro, y se alojó en la habitación delantera de Frobisher's, que daba a Bigwood Lane desde un ángulo que permitía una vista clara del número 4 sin que pareciera intencional. Desempacó sus cosas con meticuloso cuidado, dejó su bolsa de tejer en la silla junto a la ventana y contempló durante un buen rato la corona de flores en el clavo de la izquierda. La posada era cómoda, como suelen ser los lugares donde se prioriza la atención al cliente sobre la decoración. Las cortinas estaban limpias, el radiador funcionaba correctamente y el desayuno, como descubrió la señorita Marple a la mañana siguiente, era de esos que no dan lugar a quejas razonables. La señora Frobisher era una mujer capaz, de unos 60 años, de hombros anchos y paso pausado, que trajo las tostadas y el té de un solo paso, con una actitud despreocupada, y se sentó frente a la señorita Marple sin que se lo pidieran, lo que la señorita Marple consideró una buena señal. «Ya habrás visto la casa», dijo la señora Frobisher. No era exactamente una pregunta. «Sí», dijo la señorita Marple, esparciendo mermelada con atención. «¿Y la corona?». La señora Frobisher guardó silencio un momento. Afuera, una bicicleta pasó por el camino, su timbre sonó una vez, brevemente, como si saludara a alguien invisible. «Rosamund Krake dio en el clavo correcto», dijo finalmente la señora Frobisher. «La vi hacerlo. Estaba en mi jardín delantero, quitando las flores marchitas de los rosales. Fue el clavo correcto. Siempre es el clavo correcto». «Sí», dijo la señorita Marple. «Me imaginaba que debía ser así. Pero nadie ha dicho nada». «No», dijo la señorita Marple. «Esa es la parte que me resulta más interesante». La señora Frobisher rellenó la tetera con la concisión y economía propias de una mujer que había aprendido a no precipitarse en temas difíciles. La luz de la mañana entraba por el este y se extendía sobre el mantel en tenues y uniformes franjas. Desde algún lugar más adelante en el camino, se oyó el sonido de una puerta que se cerraba, no de golpe, sino con firmeza y determinación. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza hacia la ventana. «¿Quién vive justo enfrente?», preguntó. «Los Cartwright», dijo la señora Frobisher. «Martín y su madre. Llevan aquí más tiempo que nadie». «¿Más larga que Dorothy?». «Por unos 15 años». La señorita Marple asintió lentamente, como si aquello confirmara algo que aún no había expresado en voz alta. Rodeó su taza de té con las manos y miró el callejón con la expresión de una mujer que no hacía nada en particular, que, como quienes la conocían habrían observado, era la misma expresión que ponía cuando estaba haciendo algo importante. «Me gustaría», dijo ella, «asistir a la ceremonia de conmemoración del consejo parroquial esta noche. Entiendo que habrá una». «Sí, la hay. A las 6:30, en el salón parroquial». La señora Frobisher hizo una pausa. «Casi todo el pueblo estará allí». «Sí», dijo la señorita Marple. «Supongo que sí». No dijo lo que pensaba al respecto. Pero volvió a mirar al número 4, a la corona que colgaba del clavo equivocado, y su expresión cambió, apenas, solo un poco, a algo que no era del todo preocupación, ni del todo certeza, sino que ocupaba el terreno preciso y delicado que existía entre ellas. Dorothy Peel no había perdido el equilibrio. Y en algún lugar de Brayford Holt, alguien ya lo sabía. La cuestión no era si el pueblo protegería su secreto. La cuestión, y esta era la que a la señorita Marple le llevaría mucho más tiempo responder, era si era consciente de que lo estaba haciendo. El salón parroquial de St. Cuthbert's se construyó en 1934 y nunca se recuperó del todo de la ambición de su comité original. Era más grande de lo que el pueblo necesitaba, con un techo demasiado alto para ser cálido y ventanas colocadas de tal manera que dejaban entrar la máxima cantidad de luz gris inglesa, a la vez que impedían que entrara la más mínima luz. Las sillas plegables estaban dispuestas en grupos dispersos, y sobre una mesa de caballete junto a la pared del fondo, alguien había preparado el té con la destreza automática de una comunidad que se había reunido muchas veces en torno al dolor y sabía exactamente qué galletas eran las adecuadas. La señorita Marple llegó a las 6:25, lo suficientemente temprano como para observar cómo se llenaba la habitación sin parecer que hubiera venido con ese propósito. Aceptó una taza de té de una joven a la que aún no conocía, escogió una silla con buena vista a la puerta y abrió su bolsa de punto con la serenidad de quien tenía intención de quedarse. Los habitantes del pueblo llegaban de 2 en 2 y de 3 en 3. Ella los observaba disimuladamente.
Había una pareja que supuso que eran los Henderson, él, rubicundo e inquieto, ella, con la cuidadosa quietud de una mujer acostumbrada a controlar la energía de su marido en público. Había un hombre mayor con bastón que saludaba a todos por su nombre y recibía a cambio la calidez especial reservada para quienes han vivido lo suficiente como para ser queridos. Estaba la joven que le había servido el té a la señorita Marple, que ahora se movía por la habitación con un plato de galletas de mantequilla, con los ojos rojos como si llevaran varios días enrojecidos. Y allí estaba Martin Cartwright. Entró solo, justo a las 6:30, y se quedó un instante en el umbral, como quien decide si entrar o no en una habitación a la que ya ha entrado. Tendría unos 50 años, delgado, de aspecto anguloso más que atlético, con el pelo gris muy corto y un rostro que no revelaba casi nada, no por frialdad, sino por la experiencia. Llevaba una chaqueta oscura que le quedaba algo grande, como si hubiera adelgazado recientemente y aún no se hubiera dado cuenta. Al salir de su casa, no miró hacia el número 4 desde el callejón. La señorita Marple había estado observando desde su ventana. El vicario, un joven concienzudo llamado señor Fellows, cuya sinceridad era tan evidente como una prenda que aún le quedaba bien, habló brevemente de Dorothy Peel, como suelen hacerlo los vicarios al hablar de los feligreses a quienes conocen solo a medias. Mencionó el jardín. Mencionó el consejo parroquial. Mencionó su fiabilidad, su discreción, sus 31 años de silenciosa contribución a la vida de Brayford Holt. Fue acertado, pero insuficiente, como suelen ser tales homenajes, y cuando terminó, se instaló un silencio particular en la sala, donde la gente se preguntaba si alguien más añadiría algo. La señora Rosamund Crackle lo hizo. Se puso de pie sin ser invitada, con la seguridad de quien, tras haber presidido suficientes reuniones, sabía que el permiso era en gran medida voluntario, y dijo que Dorothy había sido una buena vecina y una buena amiga, que la echarían de menos y que el pueblo se empobrecía con su ausencia. Lo dijo con sincera emoción y volvió a sentarse. Varias personas asintieron y el momento pasó. Martin Cartwright no dijo nada. Permaneció sentado con su té intacto, las manos apoyadas en las rodillas, mirando al vacío con una expresión que podría haber sido de tristeza o algo que la tristeza intentaba ocultar. La señorita Marple aún no podía discernir cuál de las dos. Solo notó que no había asentido con la cabeza cuando la señora Crackle habló. Todos los demás a su alrededor sí lo habían hecho. Era un detalle insignificante. De esos detalles que no significan nada, o que lo significan todo, y la dificultad radicaba en saber cuál de las dos. Tras concluir la parte formal, el ambiente se relajó y la conversación fluyó con naturalidad. La señora Frobisher se acercó a la señorita Marple y la presentó como una vieja amiga de la familia que venía a pasar una estancia tranquila, lo cual era bastante cierto. Gracias a las presentaciones de la señora Frobisher, conoció a los Henderson, Colin y Pat, y supo que Colin había trabajado con Dorothy en la objeción al proyecto de la nueva antena telefónica 3 años antes, que habían tenido un fuerte desacuerdo y que ahora lo mencionaba con la leve incomodidad de quien se arrepiente de haber discrepado con alguien que ya había fallecido. Se encontró con el hombre mayor que llevaba un bastón, llamado Arthur P.Y.M., quien conocía a Dorothy desde antes de que ella llegara a Beechwood Lane, ya que la había conocido en una fiesta parroquial en el pueblo vecino. Le dijo que Dorothy había sido una mujer de convicciones firmes y que la respetaba por ello, y que en el mundo había muy pocas mujeres así. Se lo dijo directamente a la señorita Marple con una leve sonrisa que sugería que la consideraba una de ellas. No conoció a Martin Cartwright. Se marchó a las 7 en punto, exactamente, sin dirigirse a nadie más allá de las cortesías de paso. La señorita Marple lo vio marcharse. En la puerta, se detuvo un instante y se volvió, no hacia nadie en particular, sino hacia la habitación en su conjunto, como si hiciera un inventario de los que quedaban. Su mirada recorrió a los aldeanos allí reunidos con una quietud minuciosa que podría haber parecido sentimental. A la señorita Marple no le parecía sentimental. Lo que parecía era una confirmación. Como si no hubiera venido a llorar, sino a asegurarse algo, y habiéndolo logrado, ahora era libre de marcharse. Terminó su té. Rechazó una segunda galleta. Y en el camino de regreso por Beechwood Lane, al anochecer, se detuvo una vez frente al número 4 y miró la corona, que ahora era invisible en la sombra del porche, y pensó en un hombre que no miró la puerta de su vecino al salir de su casa, y que escudriñó una habitación llena de dolientes con la mirada de quien cuenta, no de quien llora. Dorothy Peel no había perdido el equilibrio. Y la señorita Marple sospechaba que Martin Cartwright conocía a Dorothy Peel mucho mejor de lo que el pueblo creía. La cuestión de cuánto mejor era la situación, y cuál había sido el precio,
era algo que pensaba abordar a la mañana siguiente. La escarcha había llegado durante la noche, fina e indiscriminada, extendiéndose por Brayford Holt con la imparcialidad de una nevada ligera que no se fija en ningún lugar. A las 8 de la mañana ya había comenzado a retirarse de las aceras y los postes de las puertas, pero se mantuvo en los jardines, sobre todo en los sombreados, y el jardín trasero de Dorothy Peel, rodeado por 3 lados por un seto de hayas que había crecido mucho más de lo estrictamente necesario, fue el que más tiempo la conservó. La señorita Marple había obtenido permiso del abogado que gestionaba la modesta herencia de Dorothy a través de la señora Frobisher, quien lo había conseguido simplemente llamándolo por teléfono y explicándole que una amiga deseaba recoger un esqueje del rosal de Dorothy como recuerdo. Esto no era del todo falso. La señorita Marple tenía intención de ver las rosas. Tenía intención de verlo todo. La puerta lateral, observó, seguía sin cerrar. La misma puerta que Gerald Oakes, el cartero, había encontrado abierta el martes por la mañana. O bien nadie se había acordado de cerrarla desde entonces, o alguien había preferido que se quedara así. Aún no sabía cuál de las dos opciones era correcta. El jardín no era lo que el elogio del vicario había sugerido. El señor Fellows lo había descrito como el gran placer de Dorothy, y tal vez lo fue en algún momento. Pero las pruebas ante la señorita Marple indicaban que ese placer se había atenuado considerablemente en el último año. El macizo de plantas herbáceas junto a la valla estaba descuidado, como suele ocurrir con los macizos que se plantan con esmero y luego se abandonan gradualmente, no por pereza, sino por otra razón. Distracción, tal vez. O preocupación. Los rosales cerca del muro del fondo llevaban más de un otoño sin podar. El contenedor de compost estaba abierto, con los restos del verano anterior aún sin remover. Pero el huerto era diferente. Ocupaba la esquina suroeste del jardín, un rectángulo de unos 4 por 3 metros, y había sido trabajado recientemente. La tierra estaba removida varias veces, más oscura que la circundante, con la textura suelta y friable de un terreno que había sido excavado a cierta profundidad y luego recolocado. No había nada plantado, la época del año no era propicia para nada más allá de las brasicáceas de invierno, y no había ninguna. Simplemente estaba excavado. El borde del huerto estaba marcado con pequeñas piedras, como suele hacerse en los huertos, pero 2 de las piedras del borde más cercano estaban desplazadas, colocadas ligeramente hacia un lado con la imprecisión de alguien que las hubiera movido con prisa y las hubiera vuelto a colocar sin cuidado. La señorita Marple se quedó de pie al borde del terreno y lo observó durante un buen rato. No tocó la tierra. Observó las dimensiones. Observó las piedras desplazadas. Se percató de que la alteración se concentraba en la esquina izquierda, donde la tierra era más oscura y la superficie tenía una textura ligeramente irregular, como si algo se hubiera asentado de forma desigual debajo. También observó un detalle que, tras reflexionar, le pareció el más revelador: no había huellas en la escarcha en ningún otro lugar del jardín. El camino desde la puerta hasta las escaleras, la zona alrededor del compostador, la estrecha franja de césped junto al rosal, todo conservaba la escarcha intacta, sin marcas. Pero la escarcha alrededor del huerto había sido alterada. No precisamente por pies. Por rodillas. Alguien se había arrodillado junto a la esquina más a la izquierda de ese parche, y recientemente. Se volvió hacia la casa. Los escalones traseros donde habían encontrado a Dorothy eran 3 escalones de piedra poco profundos, desgastados en el centro, que bajaban desde la puerta de la cocina hasta el sendero del jardín. La barandilla del lado derecho era de hierro, pintada de negro y sólida. La barandilla del lado izquierdo, la señorita Marple se inclinó sobre ella sin tocarla, estaba suelta. Podía verla desde el sendero, el ligero desplazamiento del soporte de la pared, la pintura agrietada alrededor del punto de fijación. Llevaba suelta bastante tiempo. Meses, como mínimo. Quizás más. Dorothy Peel frecuentaba ese jardín. Sabía que la barandilla izquierda no era segura. Una mujer con vértigo, en sus propias escaleras, en su propio jardín, habría usado la barandilla derecha. La habría usado sin pensarlo. La barandilla derecha estaba intacta. La señorita Marple volvió a cruzar la puerta, la cerró tras de sí y caminó por Bigwood Lane con el abrigo abotonado para protegerse del frío que se intensificaba. Pasó por el número 6, donde una cortina se movió. Cruzó el estrecho pasaje entre el número 4 y el vecino, y se detuvo allí discretamente, mirando hacia la parte trasera de la propiedad de los Cartwright. El jardín de Martin Cartwright lindaba con el de Dorothy en diagonal. El seto de hayas que lo separaba era denso pero no impenetrable, y en la esquina más alejada,
donde la escarcha aún cubría el suelo, había un hueco, no un hueco cortado deliberadamente, sino uno formado por la muerte natural de una sección del seto, de unos 60 centímetros de ancho, suficiente para que una persona de estatura normal pudiera pasar sin mucha dificultad. El suelo del lado de Cartwright del desfiladero no estaba helado. Ella siguió caminando. En el desayuno, la señora Frobisher sirvió el té y esperó con la paciencia de una mujer que había acogido a suficientes huéspedes como para saber cuando uno estaba pensando. El jardín ha sido arado, dijo finalmente la señorita Marple, sin dramatismo, sino como quien confirma un punto de una lista. Hace poco. El huerto, en la esquina izquierda. Y hay un hueco en el seto de hayas entre la propiedad de Dorothy y la de los Cartwright. La señora Frobisher dejó la tetera. Propiedad de Martín. Sí. Él solía ayudarla, ¿sabes? Con las tareas pesadas de la excavación. Ella tenía problemas de espalda. La señorita Marple levantó la vista de su taza. ¿Lo hizo? Durante años, se consideró una relación muy cordial entre vecinos. La señora Frobisher dijo esto con el tono cauteloso de quien relata un hecho que recientemente ha comenzado a reconsiderar. Sí, dijo la señorita Marple. Tomó su labor de punto y no dijo nada más, pero sus agujas se movían con una velocidad ligeramente mayor que la señora Frobisher. Al observarla, no supo interpretar. No parecía calma. Más bien, parecía la expresión externa de una mente que acababa de ordenar varias piezas en una configuración que aún no estaba completa, pero que ya no carecía por completo de forma. Arthur P.Y.M. vivía al final de Bridle Court, en una casita construida para un hombre de recursos modestos que, tras 60 años de ocupación, se había convertido en una extensión de la mente de su dueño. Libros ocupaban cada superficie horizontal que no estuviera ya ocupada por algo completamente distinto. Pilas de revistas, mapas doblados, pequeños objetos de cerámica de origen incierto, un barómetro que llevaba quizás 2 décadas sin moverse, pero que Arthur consultaba cada mañana con fe inquebrantable. La casita olía a humo de leña y papel viejo, y a la humedad característica de un lugar habitado más que mantenido, y la señorita Marple la encontró inmediatamente acogedora. Arthur P.Y.M. había abierto la puerta antes de que ella llamara. La había visto venir por el camino, explicó, y había puesto la tetera al fuego. Lo dijo sin mayor énfasis, como si anticiparse a las visitas fuera simplemente una costumbre que había desarrollado en lugar de actividades más exigentes. Tenía 81 años, comentó, y sus rodillas tenían opiniones firmes sobre las mañanas frías, pero sus ojos eran los ojos claros e inmutables de un hombre cuya atención nunca había disminuido, y miró a la señorita Marple con la evaluación sincera de alguien que se había estado preguntando cuándo aparecería. Pensé que serías tú, dijo, acomodándose en su silla con la precisión y el cuidado de un hombre que había aprendido a controlar sus articulaciones a la perfección. O alguien como tú. Alguien de fuera. Desde fuera, repitió la señorita Marple, mientras aceptaba su té. El pueblo no se mira a sí mismo, dijo Arthur con sencillez. Nunca lo hace. No es una crítica. Es simplemente la naturaleza de un lugar como este. La gente aquí se conoce desde hace demasiado tiempo como para verse con claridad. Hizo una pausa. Dorothy se merece algo mejor. La señorita Marple dejó su taza. ¿La conocías antes de que llegara a Brayford Holt? Sí. 15 años antes, más o menos. Se llamaba Dorothy Arbel entonces. Antes del matrimonio. Pronunció la palabra, matrimonio, con un leve matiz que no denotaba desagrado, pero que se acercaba a él. Trabajaba en un bufete de abogados en Enswick. Una mujer brillante. Precisa. De las que se dan cuenta cuando algo no cuadra. ¿Y el matrimonio? Arthur miró el fuego un instante. Robert Peel no era un mal hombre en el sentido común de la palabra. Simplemente era un hombre que requería mucha atención y se resentía de cualquiera que se la proporcionara. Estuvieron casados 11 años. Ella se marchó, lo que en aquella época requería mucha más determinación que ahora, y vino aquí, se labró una vida tranquila y fue feliz. ¿O lo había sido? Hizo otra pausa. Hasta hace poco. La señorita Marple esperó. Vino a verme en septiembre, continuó Arthur. Había descubierto algo. No quiso decirme directamente qué era. Dorothy nunca fue una mujer que expresara las cosas con franqueza si podía evitarlo, lo cual era a la vez su fortaleza y su dificultad, pero estaba preocupada. Usó una frase que se me quedó grabada. Dijo que había descubierto que un acto de bondad y un crimen podían coexistir. El fuego cambió de dirección. Afuera,
Una paloma torcaz repetía su argumento sin dirigirse a nadie en particular. ¿Dijo algo más?, preguntó la señorita Marple. Dijo que no sabía si hablar o guardar silencio, y que cualquiera de las dos opciones tenía un precio que no estaba segura de poder pagar. La mirada de Arthur volvió del fuego a la señorita Marple. 3 semanas después, parecía haber tomado una decisión. Estaba más tranquila. Resuelta. No me dijo que había decidido, pero la agitación había desaparecido. ¿Y cuándo apareció esta resolución? Arthur lo pensó. A mediados de octubre. Quizás el 15 o el 16. La señorita Marple pensó en el huerto, en la tierra recién arada. Pensó en el hueco en el seto de hayas y en el suelo sin escarcha del lado de Martin Cartwright. Pensó en un hombre que escudriñaba una sala llena de dolientes con la mirada de un auditor. Señor P.Y.M., dijo ella, ¿cuánto tiempo lleva Martin Cartwright viviendo al lado de Dorothy? 12 años. Vino con su madre, Eleanor, que ha estado postrada en cama los 2 últimos años. Él la cuida personalmente, lo cual aquí se considera admirable, y lo es, no lo discuto. Dejó un puesto en Londres para hacerlo. Algo relacionado con las finanzas, creo. La expresión de Arthur cambió ligeramente. Dorothy le ayudó cuando llegó. Con los asuntos prácticos, el ayuntamiento, los trámites locales. Compartió generosamente sus conocimientos sobre el funcionamiento del pueblo. Eran amigos. Quizás algo más que amigos, durante un tiempo. Lo dijo con cuidado, sin dar a entender ni retractarse. Y luego, simplemente, fueron vecinos. ¿Cuándo cambió eso? Poco a poco. Como suele suceder. Dejó la taza sobre la mesa. Aunque sí noté, hace quizás 2 años, que Dorothy ya no lo mencionaba. Antes sí lo hacía, como se menciona a un vecino que forma parte de la vida cotidiana. Y luego dejó de hacerlo. No le pregunté. Quizás debería haberlo hecho. La señorita Marple observó la habitación, desordenada pero acogedora. Sobre la repisa de la chimenea, junto al barómetro inerte, había una pequeña fotografía enmarcada, una fiesta de pueblo, por lo que parecía, guirnaldas veraniegas, una mesa de caballetes. En primer plano, ligeramente desenfocadas, 2 figuras estaban de pie muy cerca una de la otra. Incluso con esa resolución, la señorita Marple pudo identificar la postura erguida y el rostro anguloso de un joven Martin Cartwright. A su lado, ligeramente apartada de la cámara, como si no tuviera intención de ser fotografiada, había una mujer de cabello oscuro con una horca de jardín en la mano. Yes, Dorothy? Preguntó la señorita Marple. Arthur miró la fotografía con la expresión de quien ha convivido con una imagen tanto tiempo que ya no la reconoce. Sí, dijo. Hace 7 u 8 años, eso sería. Antes de que se le pusiera el pelo gris. Parecen, dijo la señorita Marple con suavidad, bastante cómodos juntos. Lo fueron, dijo Arthur. Una vez. No dio más detalles, y la señorita Marple no insistió, no porque la respuesta fuera irrelevante, sino porque comprendía que Arthur P.Y.M. era un hombre que dosificaba la información con intención, y que presionarlo no daría los resultados esperados. Guardó la fotografía, la fecha, la frase sobre la bondad y el crimen, y el significado particular de mediados de octubre en el interior ordenado de su mente. Salió de Bridle Court a las 10:30, caminando lentamente de regreso hacia Bigwood Lane, y pensó en una mujer que había descubierto algo y había pasado 3 semanas decidiendo qué hacer al respecto, que había llegado a una resolución en octubre y que había sido encontrada muerta al pie de las escaleras de su jardín en noviembre. La distancia entre esos 2 meses no fue muy grande. En esas circunstancias, pareció realmente muy pequeña. Eleanor Cartwright llevaba 22 meses sin salir del piso superior del número 3 de Bigwood Lane. Era un hecho médico, confirmado por su doctor y aceptado por el pueblo con la discreta compasión reservada para los ancianos postrados en cama. Era también, reflexionó la señorita Marple, un hecho que requería cierta investigación. Una mujer confinada a una habitación en un piso superior, en una casa que daba al jardín de Dorothy Peel, con una ventana que daba precisamente hacia aquel huerto recientemente removido, una mujer así podría haber visto mucho más de lo que nadie se había planteado preguntarle. La dificultad radicaba en el acceso. La señorita Marple lo resolvió como solía resolver la mayoría de las dificultades prácticas, buscando la ruta más sencilla y utilizándola sin rodeos. La señora Frobisher conocía a la enfermera del distrito, una mujer competente llamada Sandra Holt, que visitaba a Eleanor Cartwright todos los martes y viernes por la mañana. Sandra Holt, al ser llamada por teléfono,
Demostró ser una persona práctica que apreciaba la franqueza, y cuando la señorita Marple explicó que era una vieja conocida de la familia, lo cual no era del todo cierto, pero tampoco del todo falso, ya que la habían presentado a Martin Cartwright en el salón parroquial y habían intercambiado 3 frases. Sandra accedió a que una breve visita social el viernes por la mañana, mientras ella atendía sus obligaciones, no supondría ningún problema. Martin Cartwright abrió la puerta. Miró a la señorita Marple por un instante con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. No era sorpresa, ni hostilidad, sino algo cauteloso y evaluador que desapareció antes de poder ser examinado adecuadamente. La señorita Marple, dijo. La señora de la casa de la señora Frobisher. Espero no estar molestando, dijo la señorita Marple amablemente. Entendí por Sandra que su madre recibe visitas de vez en cuando. A mi edad, uno agradece la compañía de personas que, digamos, llevan una vida más tranquila. Fue precisamente lo que debía decir. La expresión de Martin Cartwright se tornó más convencional y se apartó de la puerta. El interior del número 3 estaba ordenado como el de una casa administrada por alguien que valoraba el control por encima de la comodidad. Todo estaba limpio, todo colocado con esmero, pero faltaban esos pequeños detalles personales, los objetos acumulados, el marco de un cuadro ligeramente torcido, el libro abierto apoyado en un brazo, que caracterizan un hogar donde el habitante se siente completamente a gusto. Era, pensó la señorita Marple, el interior de un hombre que siempre se preparaba para una inspección que no podía predecir del todo. La habitación de Eleanor Cartwright era diferente. Estaba en la parte delantera de la casa, la primera puerta a la izquierda al subir las escaleras, y era inconfundiblemente la habitación de una mujer que había regentado su propia casa y no había abandonado del todo esa posición. La cama estaba orientada hacia la puerta y la ventana simultáneamente, lo que la señorita Marple reconoció como la disposición de alguien que vigila su entorno. Una pequeña estantería estaba al alcance de la mano. Una mesa auxiliar ocupaba la mesita de noche, con un bolígrafo colocado con precisión sobre ella. La ventana, como la señorita Marple había previsto, daba al suroeste, directamente hacia los jardines traseros de Bigwood Lane. Eleanor tenía 83 años, el cabello blanco, delgada por la edad más que por la enfermedad, con manos que se movían con sorprendente precisión y ojos muy oscuros y muy despiertos. Observó a la señorita Marple con la atención franca y sin adornos de una mujer que hacía tiempo que había prescindido de los preliminares sociales y encontraba el acuerdo satisfactorio. No eres un conocido de la familia, dijo Eleanor. No era una acusación, sino una corrección. No, asintió la señorita Marple, acomodándose en la silla que Sandra le había indicado. Pero me interesa Dorothy Peel. El nombre provocó una reacción, no muy intensa, pero perceptible. Las manos de Eleanor, apoyadas sobre la colcha, se quedaron un poco más quietas. La quietud misma cambió, pasando de la inmovilidad habitual de una mujer postrada en cama a algo más deliberado. Martín me contó lo del accidente, dijo Eleanor. Sí, dijo la señorita Marple. Me imagino que sí. La palabra accidente quedó suspendida entre ellos por un instante, con la cualidad ligeramente inestable de un objeto colocado sobre una superficie irregular. Los movimientos de Sandra Holt se oían desde el baño al final del pasillo, el agua corriendo, los suaves sonidos de una eficiencia profesional. Eleanor miró una vez hacia la puerta, luego volvió a mirar a la señorita Marple. Solía visitarme, dijo Eleanor en voz más baja. Dorothy. Antes, durante varios años, venía los miércoles por la tarde. Jugábamos a las cartas. Era una excelente jugadora, lo que creo que sorprendía a Martín. Hizo una pausa. Dejó de venir en octubre. Dijo por qué. Dijo que se había sentido mal. No era cierto. He tenido mucho tiempo para observar a la gente desde esta ventana, señorita Marple, y sé lo que es sentirse mal y lo que es tener miedo, y no son lo mismo. Los ojos oscuros de Eleanor se mantuvieron firmes. Dorothy tenía miedo. ¿De qué, crees? Eleanor miró por la ventana. La señorita Marple pudo confirmar que la vista desde allí incluía una línea de visión despejada hacia el hueco en el seto de hayas y hacia la esquina izquierda del huerto de Dorothy. Desde esa altura, a plena luz del día, casi nada quedaría oculto. No lo creo, dijo Eleanor con cautela. Lo sé. Porque lo vi. La señorita Marple esperó con la absoluta paciencia de una mujer que comprendía que la siguiente frase no podía pronunciarse con prisas. En septiembre, continuó Eleanor, al anochecer, cuando la luz casi había desaparecido, pero no del todo, vi a Martín atravesar el seto.
Llevaba algo. Algo pesado. Fue al rincón más alejado del huerto de Dorothy, cavó, dejó la cosa en el suelo, la cubrió y volvió a atravesar el seto. Hizo una pausa. Dorothy estaba en la ventana de la cocina. Ella también lo vio. La observé mientras ella lo observaba. Los ruidos del pasillo cesaron. Sandra reaparecería en breve. ¿Vio Martin a Dorothy mirando? Preguntó la señorita Marple. Sí, dijo Eleanor. Levantó la vista del jardín y la vio en la ventana, y se quedó muy quieto un buen rato. Su voz era firme, precisa, la de una mujer que informaba más que la de una intérprete. Y entonces alzó la mano hacia ella. No para saludarla. Para reconocerla. ¿Y Dorothy? Eleanor se apartó de la ventana y volvió a mirar a la señorita Marple, y su expresión denotaba algo que no era del todo tristeza ni del todo culpa, sino que contenía elementos de ambas. Se apartó de la ventana, dijo Eleanor. Corrió la cortina. Y después de eso, ya no volvió los miércoles. La incógnita de que había llevado Martin Cartwright a través del seto aquella tarde de septiembre ocupó a la señorita Marple durante el resto del viernes y toda la mañana del sábado. No la abordó de forma dramática. La abordó como todas las preguntas de este tipo, indirectamente, mediante la acumulación de pequeños hechos relacionados, como quien localiza el centro de una trama no buscándolo directamente, sino siguiendo cada hilo con la suficiente paciencia. Comenzó con el peso. Eleanor había usado la palabra con intención. No era algo cualquiera, sino algo con peso. Eleanor Cartwright era una mujer meticulosa que había pasado 22 meses en una ventana desarrollando una pericia involuntaria en la observación, y había elegido esa palabra deliberadamente. No grande. No voluminoso. Pesado. La distinción importaba. Un objeto pesado de tamaño manejable, llevado al atardecer, enterrado en el jardín de un vecino con la suficiente urgencia como para desplazar las piedras del borde. Esto no era el comportamiento de un hombre que se deshacía de los restos del jardín o que realizaba algún recado doméstico común. Esto era ocultación. Ocultación meditada y deliberada en un lugar que no era de su propiedad. Lo cual suscitó una pregunta que la señorita Marple encontraba cada vez más insistente. ¿Por qué el jardín de Dorothy? Un hombre que deseara enterrar algo podía hacerlo en su propio jardín. Tenía a su disposición la misma tierra, la misma privacidad y la misma profundidad. La elección del terreno de Dorothy no fue casual. O bien era práctica, necesitaba ese terreno específico por alguna razón que la señorita Marple aún no lograba identificar, o bien había algo más inquietante. Era la elección de un hombre que comprendía que, en caso de cualquier investigación, el jardín de Dorothy no sería el primero en ser registrado. Su propiedad. Su tierra. Cualquier irregularidad descubierta allí la atribuiría primero a ella. Esa interpretación, una vez formulada, no mejoró tras un examen más detenido. El sábado por la mañana, la señorita Marple caminó hasta la pequeña biblioteca que Brayford Holt mantenía en un edificio anexo reformado junto a la oficina de correos. 2 habitaciones, un bibliotecario a tiempo parcial llamado señor Dicken, que también era el segundo empleado de la oficina de correos, y una sección de historia local sorprendentemente completa. Pasó 40 minutos en la sección de historia local y 20 minutos conversando tranquilamente con el señor Dicken, quien demostró ser el tipo de hombre que retiene información periférica con la minuciosidad inconsciente de alguien a quien nunca se le ha pedido que la utilice y que, por lo tanto, se siente ligeramente complacido por la oportunidad. Ella aprendió varias cosas. Que Martin Cartwright había llegado a Brayford Holt 12 años atrás procedente de Londres, tal como Arthur Pym había confirmado. Que anteriormente había trabajado para una consultora financiera cuyo nombre el señor Dicken recordaba vagamente, pero cuya naturaleza general, gestión de inversiones, clientes privados, sumas considerables, le transmitió con bastante seguridad. Que, algunos años antes de la partida de Martin de Londres, había habido un periodo de dificultades profesionales. El señor Dicken era vago en los detalles, pero claro en lo general, pues había leído algo en un periódico en aquel entonces y lo había archivado en esa carpeta mental reservada para asuntos que parecían irrelevantes a nivel local hasta que dejaban de serlo. La señorita Marple dio las gracias al señor Dicken, rechazó su ofrecimiento de recibir el último boletín parroquial y regresó caminando por la calle principal con el paso pausado de una mujer que arma un cuadro desde los bordes exteriores hacia el interior. Un hombre con un historial profesional marcado por irregularidades financieras. Una mujer que había trabajado en un bufete de abogados y que, según Arthur Pym, era precisa y atenta a cualquier desequilibrio. Un descubrimiento en septiembre.
3 semanas de arduas deliberaciones. Una resolución en octubre. Y luego, en noviembre, una caída. La estructura comenzaba a hacerse visible. La señorita Marple aún no sabía que había sido enterrado, pero empezaba a intuir a qué tipo de objeto pertenecía. No era un cuerpo, las dimensiones no coincidían y la descripción del peso que había dado Eleanor era incompatible con ese horror en particular. Algo más pequeño. Algo que, en las manos equivocadas o ante el público equivocado, podría ser profundamente perjudicial. Un documento, tal vez. O algo que contuviera documentación. Un estuche, una caja, algo sellado, privado y lo suficientemente incriminatorio como para que su dueño hubiera decidido trasladarlo de su propiedad a un lugar donde el descubrimiento se retrasaría y la atribución sería complicada. El sábado por la tarde, Colin Henderson llamó a la puerta del alojamiento rural de la señora Frobisher. Según explicó, había venido a dar la bienvenida formal a la señorita Marple al pueblo. Su esposa Pat le había comentado que no se habían presentado como es debido en el salón parroquial. Tenía el rostro sonrojado, con ese rubor característico del frío exterior combinado con la ansiedad propia del interior, y aceptó la invitación a tomar té de la señora Frobisher con un alivio casi excesivo. La señorita Marple lo observaba al otro lado del salón con la misma atención discreta que dedicaba a todo. Habló de Dorothy con la evasiva con la que la gente va dando vueltas al tema principal. Repitió la polémica sobre la instalación de la antena telefónica. Mencionó, con una elaborada naturalidad, que había visto a alguien en el jardín trasero de Dorothy el jueves por la mañana, no a la señorita Marple, aclaró, sino a alguien antes de las 8, cuando todavía había escarcha en el suelo. La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto. ¿Puedes describirlos?, preguntó ella. Colin Henderson giró la taza de té entre sus manos. Chaqueta oscura. Se mueve por el extremo del jardín, cerca del huerto. Rápido. Hizo una pausa. En ese momento no le di importancia. Pensé que era alguien de la finca. Miró a la señorita Marple directamente por primera vez. Pero no hay nadie de la finca, ¿verdad? El abogado aún no ha designado a nadie. No, dijo la señorita Marple. No lo ha hecho. Colin dejó su taza con la cuidadosa deliberación de un hombre que ha hecho lo que vino a hacer y no está del todo seguro de estar contento con ello. La escarcha del jueves por la mañana había sido removida cerca del huerto. La señorita Marple había notado las marcas de las rodillas. Alguien había regresado al lugar del entierro, 2 días después de la muerte de Dorothy, y se había arrodillado junto a él. No para cavar. La tierra no había sido removida más allá de la anterior alteración. Simplemente para comprobar. Para confirmar que seguía sin descubrirse. El encuentro tuvo lugar el domingo por la mañana, algo que la señorita Marple no había planeado, pero que no le sorprendió. En un pueblo de las dimensiones de Brayford Holt, con un camino de la modesta longitud de Beechwood, la probabilidad de que 2 residentes se encontraran durante un paseo matutino no era baja. Simplemente se había expuesto a la casualidad. Salió de casa de la señora Frobisher a las 8:30 con su abrigo y su bolsa de la compra, que no contenía nada de utilidad práctica, pero que le daba al paseo un aire de domesticidad práctica que le resultaba útil. La mañana era fría y despejada, de esas mañanas de invierno que se presentan con una cierta austera placidez, con la escarcha aún presente en las sombras y el cielo de un azul pálido y honesto. Martin Cartwright salía de su puerta a las 9:20. Iba vestido para caminar, con botas adecuadas y una bufanda, y llevaba una bolsa de lona como las que se usan para distancias moderadas. Vio a la señorita Marple justo en el momento en que ella pareció percatarse de su presencia, y el leve cambio en su expresión en ese instante, la casi imperceptible reajuste de un hombre que decide qué rostro mostrar, fue visible para ella con total claridad. «Buenos días», dijo. «Es como la señorita Marple, ¿verdad?» «Sí», asintió ella amablemente. «Qué mañana tan hermosa». Se colocaron en la posición paralela, algo irregular, que imponen las aceras estrechas a 2 personas que se muestran razonablemente corteses, sin caminar juntas ni completamente separadas. La señorita Marple había descubierto, a lo largo de los años, que esta disposición era extraordinariamente productiva. Caminar al lado de alguien eliminaba la presión directa del contacto visual y creaba una ligera informalidad en la conversación que los entornos más formales no permitían. La gente decía cosas mientras caminaba. Cosas que quizás no habrían dicho sentadas a una mesa. ¿Te resulta agradable Brayford Holt?, preguntó Martín. Su tono era socialmente fluido, sin inflexiones. Sin duda, dijo la señorita Marple.
Aunque, por supuesto, las circunstancias son tristes. Pobre señorita Peel. Una breve pausa. Sí. Una gran pérdida para el pueblo. ¿Eran vecinos muy cercanos? Me imagino que, en una calle de este tamaño, uno llega a conocerse bastante bien. Con razón, dijo Martín. La palabra estaba teniendo un efecto considerable. Me ayudó mucho cuando llegué. Le devolví el favor cuando pude. Como buenos vecinos. El jardín, lo entiendo, dijo la señorita Marple. De hecho, lo estuve admirando la otra mañana. Tenía grandes planes para él, aunque parece que últimamente lo había descuidado un poco. Su tono no sugería nada más allá de una conversación informal. Si él la hubiera mirado, nada en su rostro habría indicado que el comentario hubiera sido formulado con especial cuidado. Había tenido algunos problemas de salud, dijo Martín. Creo que era de la espalda. Y el huerto, prosiguió la señorita Marple, con la misma leve reflexión, como si llevara un pensamiento a su conclusión natural. Ese rincón cerca del seto, parecía que alguien había estado trabajando la tierra hacía poco. Me pregunté si habría tenido ayuda. Esta vez la pausa fue un poco más larga que la anterior. No lo suficiente como para ser evidente, pero sí para ser notada. Puede que se lo haya entregado en otoño, dijo Martín. No lo recuerdo con exactitud. La señorita Marple emitió un leve sonido de agradecimiento. Qué amable. Uno se alegra de pensar que los vecinos se preocupan los unos por los otros. Hizo una pausa. Sobre todo para una mujer que vive sola. Habían llegado al punto donde el camino se curvaba hacia la oficina de correos, y Martín aminoró el paso con la naturalidad de quien está a punto de desviarse por otro sendero. Se volvió hacia la señorita Marple con la expresión cortés y de despedida de quien da por terminada una conversación a su manera. ¿Te quedas mucho más tiempo?, preguntó. La forma de formularlo era socialmente aceptable. El significado subyacente no lo era del todo. Me siento muy a gusto en casa de la señora Frobisher, dijo la señorita Marple con amabilidad. Y disfruto mucho de un pueblo en invierno. Hay mucho que observar cuando uno tiene tiempo para fijarse bien. Martin Cartwright la miró fijamente por un instante. Fue una mirada directa, la primera vez que se mostró realmente sincero en toda la conversación, y en ella la señorita Marple leyó algo que había estado esperando. No era culpa, exactamente. Tampoco alarma. Algo más reflexivo. La mirada de un hombre que reevalúa la naturaleza de un obstáculo que inicialmente había considerado insignificante. Espero que disfrute del resto de su estancia, dijo, y se alejó con el paso pausado de alguien que no se permite tener prisa. La señorita Marple se dirigió a la oficina de correos y compró un sello que no necesitaba de inmediato, y de regreso, retomó la conversación con la atención minuciosa de alguien que examina un trozo de tela para encontrar el punto exacto donde se ha alterado el tejido. Había dicho que tal vez había removido la tierra en otoño. No que lo hubiera hecho. Ni que no lo hubiera hecho. Tal vez, la formulación de un hombre que se reservaba un margen de maniobra, manteniendo la postura de que cualquier recuerdo específico de una noche concreta podría atribuirse más tarde a una inocente incertidumbre. Era la respuesta de alguien que se había preparado para una pregunta y estaba poniendo en práctica esa preparación. Pero la preparación tenía una grieta. Él había mencionado su espalda. Cuando la señorita Marple mencionó los problemas de salud de Dorothy en relación con el jardín, Martin Cartwright aportó el detalle, su espalda, sin que se lo pidieran. Como si fuera de dominio público. Pero la señora Frobisher no había mencionado la espalda de Dorothy. Arthur Pym tampoco. Sandra Holt, al ser llamada por teléfono, mencionó el vértigo, el hecho médico que había respaldado el veredicto de muerte accidental, pero no una queja de espalda. La señorita Marple supo de la espalda de Dorothy por una sola fuente, el macizo de plantas herbáceas descuidado, los rosales sin podar y el jardín de una mujer que, poco a poco, había dejado de ocuparse de aquello que no podía controlar físicamente. Martin Cartwright sabía del problema de espalda de Dorothy porque ella se lo había contado. Hacía poco tiempo, y en circunstancias de cierta intimidad. No como la de los vecinos en el sentido común, sino como la de un hombre al que, hasta hacía poco, se le había permitido conocer en privado las dificultades cotidianas de otra persona. No solo había sido un vecino servicial, sino que gozaba de confianza. Y algo había transformado esa confianza en su opuesto. La señorita Marple no excavó ella misma el huerto. Eso habría sido inapropiado, y ella comprendía perfectamente los límites entre la observación y la intervención,
no por escrúpulos legales, sino por su larga experiencia con el daño específico que se produce cuando un aficionado se extralimita en sus funciones en un momento crítico. Lo que hizo, en cambio, fue considerablemente más eficaz. Ella escribió una carta. La carta fue dirigida al inspector detective Graves de la policía del condado, con quien se había cruzado brevemente 3 años antes durante un incidente desagradable en un pueblo parecido a Brayford Holt, y quien había demostrado en esa ocasión la rara cualidad profesional de escuchar a mujeres mayores sin la fingida paciencia que tan a menudo sustituía a la genuina. Escribió concisamente, algo que sabía que él apreciaba. Describió la corona mal colocada, la tierra removida, el hueco en el seto, el testimonio de Eleanor, las marcas de las rodillas en la escarcha, el avistamiento de Colin Henderson el jueves por la mañana y el conocimiento preciso que Martin Cartwright tenía del dolor de espalda de Dorothy. Describió la secuencia de eventos desde septiembre hasta noviembre con la economía de una mujer que entendía que una carta persuasiva era aquella que no requería añadir nada ni omitir nada. Lo publicó el sábado por la noche. El lunes por la tarde, el inspector Graves llamó por teléfono a casa de la señora Frobisher y le preguntó si la señorita Marple estaría disponible para conversar a las 4. Ella respondió que sí. Él llegó a las 3:55, lo que ella consideró una buena señal. Era más joven de lo que ella recordaba, o quizás ella era mayor, con esa misma atención contenida que ya había notado. Se sentó frente a ella en la sala de estar de la señora Frobisher y volvió a leer su carta, aunque era evidente que ya la había leído varias veces, y luego levantó la vista. El huerto, dijo. En la esquina izquierda, confirmó la señorita Marple. La alteración del suelo se concentra allí. Las piedras del borde están desplazadas. Y las marcas de escarcha coinciden con las de alguien arrodillado junto a la casa el jueves por la mañana, después de la muerte de Dorothy pero antes de cualquier inspección oficial de la propiedad. Graves reflexionó sobre esto. El forense registró la muerte como accidental. Sí. Por el vértigo, los escalones y la barandilla izquierda suelta, dijo la señorita Marple, juntando las manos. Dorothy Peel sufría de vértigo. Sabía que la barandilla izquierda no era segura. Habría usado la derecha instintivamente, sin pensarlo. La barandilla derecha es totalmente segura. Graves guardó silencio por un momento. Está sugiriendo que la ayudaron a caer. Sugiero, dijo la señorita Marple con cautela, que la evidencia física concuerda con la de una mujer que intentó alcanzar una barandilla que debería haber estado allí y no lo estaba. No puedo afirmar si la barandilla correcta fue manipulada y posteriormente reparada, o si fue desviada por otros medios. Pero la combinación de un objeto enterrado, un testigo de su entierro, una mujer que vio algo sobre lo que pasó 3 semanas decidiendo qué hacer, y una muerte que siguió a su aparente decisión, esa combinación me parece que merece mucha más atención de la que ha recibido. Graves autorizó el registro del jardín de Dorothy a la mañana siguiente. La señorita Marple no estuvo presente durante la excavación. Se sentó en el salón de la señora Frobisher con su labor de punto y esperó, lo que requirió más disciplina que excavar, y resultó más útil. La señora Frobisher trajo té a intervalos y no hizo preguntas, por lo que la señorita Marple le estuvo silenciosamente agradecida. A las 11:30, Graves llamó por teléfono. En la esquina izquierda del huerto, a una profundidad de unos 45 centímetros, encontraron una caja impermeable para documentos, del tipo que se usa para almacenamiento marítimo o al aire libre. Estaba sellada, intacta y contenía una considerable cantidad de papeles. No describió el contenido en detalle, pero su tono denotaba la particularidad de quien ha encontrado exactamente lo que esperaba y no se siente del todo satisfecho. Según fue descubriendo gradualmente la señorita Marple en los días siguientes a través de las mesuradas comunicaciones de Graves, los documentos contenían lo siguiente: un meticuloso registro privado, mantenido durante 7 años, de una serie de transacciones financieras realizadas por una consultora que operaba bajo un nombre que no guardaba ninguna relación aparente con sus directivos. Las transacciones implicaban el movimiento de fondos pertenecientes a clientes privados, clientes ancianos, en varios casos, clientes con capacidad limitada para gestionar sus propios asuntos, a través de una serie de cuentas intermediarias, desviando una parte con considerable sofisticación hacia resultados que beneficiaban a los directivos de la consultora en lugar de a sus clientes. El registro había sido compilado por alguien con un conocimiento profundo del plan. Alguien que, por su profesión y vocación, sabía exactamente dónde buscar y qué significaban las cifras cuando no cuadraban. El nombre que figuraba en la parte superior del registro, escrito con letra precisa y regular, era Dorothy Arbel,
su nombre profesional, su nombre de soltera, el nombre con el que había trabajado en un bufete de abogados y con el que desarrolló la meticulosa atención al detalle financiero que la acompañó durante 3 décadas. Graves creía que lo había descubierto mientras revisaba algunos documentos antiguos, sus propios archivos de aquella época, que había conservado con la meticulosidad que la caracterizaba. Había reconocido, en un material que había encontrado años atrás sin comprender del todo sus implicaciones, la forma de un fraude. Un fraude cuyo artífice la había seguido posteriormente a Brayford Holt, había vivido a su lado durante 12 años, la había ayudado con su jardín, se le habían confiado los asuntos más íntimos de su vida cotidiana y que había comprendido, cuando ella descorrió la cortina en septiembre, que su meticulosa construcción de los 12 años anteriores corría peligro de derrumbarse. Martin Cartwright no había enterrado esos documentos para ocultarlos del mundo. Los había enterrado en el jardín de Dorothy para esconderlos de su propia propiedad, donde una búsqueda, si alguna vez se realizaba, no encontraría nada. No había previsto la ventana de Eleanor. No había previsto la observación matutina de Colin Henderson. Y, reflexionó la señorita Marple, tampoco había previsto la particular atención que una anciana tranquila con una bolsa de tejer podía prestar a una corona fúnebre extraviada. La barandilla de la derecha había sido reparada. Este detalle lo confirmó todo, y, como era de esperar, fue el más insignificante de todos. Un análisis forense del soporte de fijación, ordenado por Graves después de que la señorita Marple planteara el asunto en términos que no permitían un desistimiento fácil, reveló que el soporte había sido retirado y vuelto a colocar en las últimas semanas. Los tacos eran nuevos. Los tornillos eran nuevos. La pintura aplicada sobre el soporte era nueva, y era parecida, pero no idéntica, a la pintura existente, siendo ligeramente más clara, como si se hubiera aplicado de una lata abierta hace algunos meses en lugar de una compra reciente. Alguien había quitado el soporte derecho de la barandilla, dejándola insegura, y posteriormente lo había vuelto a colocar. El reemplazo se había hecho con cuidado, pero no a la perfección, y la imperfección, según la experiencia de la señorita Marple, era simplemente cuidado aplicado en situaciones de urgencia. Se enteró de esto el miércoles por la mañana, sentada frente a Graves en la pequeña sala de operaciones que la policía había habilitado en el ayuntamiento, un acontecimiento que Brayford Holt asimilaba con la estoica y ligeramente emocionada compostura de una comunidad que siempre se había creído capaz de generar noticias importantes. Graves dejó el informe forense sobre la mesa entre ellos y esperó, como quien ha aprendido que esperar es más productivo que hablar. Lo habría hecho la noche anterior, dijo la señorita Marple. No con timidez. A esas alturas ya lo había meditado por completo y solo le quedaba expresarlo. Dorothy había tomado su decisión en octubre. Tenía los documentos, su propio expediente, recopilado de sus propios archivos, y había dedicado 3 semanas a decidir si actuar en consecuencia. Cuando decidió actuar, algo cambió en su actitud. Arthur P.Y.M. lo notó. Martin Cartwright, que la conocía mucho mejor de lo que el pueblo creía, también lo habría notado. Graves asintió una vez. ¿Crees que él sabía que ella había decidido? Creo que la había estado observando con mucha atención durante varias semanas, y que una mujer que se muestra visiblemente preocupada y luego se calma visiblemente ha tomado una decisión, y que la naturaleza de esa decisión no es difícil de inferir cuando se sabe lo que ha descubierto. La señorita Marple hizo una pausa. Necesitaba actuar antes que ella. Pero necesitaba que fuera algo inatribuible. Un hombre que había dedicado 7 años a urdir un sofisticado fraude financiero comprendía el valor de los resultados inatribuibles. El plan, tal como lo resolvió la reconstrucción de la señorita Marple, tenía una cualidad particular que ella encontró sombríamente admirable en su frialdad. Martín no había fabricado una oportunidad. Había esperado a que se presentara, como inevitablemente sucedería en el curso normal de la vida doméstica. Dorothy usaba las escaleras traseras todos los días, para ir al jardín, al contenedor de compost, al tendedero que aún permanecía inútil en el rincón más alejado. Una mujer con vértigo, en escalones de piedra irregulares, en la penumbra de una tarde de noviembre, extendiendo la mano hacia una barandilla que debería haber resistido y no lo hizo. Una muerte así no sorprendería a un pueblo. Entristecería. No sorprendería. Tenía acceso a su propiedad, continuó la señorita Marple. La puerta siempre estaba abierta. Conocía sus rutinas con la precisión que da la cercanía. Sabía cuándo usaría esas escaleras y a qué barandilla se agarraría, porque la había ayudado a subirlas antes, ella le había mencionado su vértigo y de qué lado se apoyaba.
Habría quitado el soporte por la noche, cuando el camino estaba tranquilo, y lo habría vuelto a colocar después. Después, dijo Graves. En 1 o 2 días. Antes de que se prestara atención a la propiedad. La señorita Marple examinó el informe forense. La pintura lo confirma. Usó pintura que ya tenía, una lata de alguna tarea doméstica anterior, no una compra reciente. No se habría arriesgado a comprar algo que pudiera fecharse y rastrearse. La ligera variación de color es consecuencia de esa precaución. Graves pasó la página de sus notas. Hemos hablado con Martin Cartwright 2 veces. Ha colaborado. No ha pedido un abogado. No, dijo la señorita Marple. No lo haría a estas alturas. Es un hombre que cree en manejar las situaciones aparentando transparencia. Pedir un abogado de inmediato indicaría que es consciente de su culpabilidad. Calculará que cooperar con una investigación temprana no le cuesta nada, a la vez que construye una imagen de inocencia. Hizo una pausa. Además, creo que tendrá una explicación preparada para los documentos. Graves levantó la vista. Sí, lo hizo. Dice que Dorothy le pidió que le guardara unos papeles viejos, le comentó que su cabaña estaba húmeda y que le preocupaba que se deteriorara. Dice que había olvidado por completo dónde los había puesto. La explicación preparada tenía cierta elegancia. Transformaba el entierro de sospechoso a inocente, atribuía el ocultamiento a la propia petición de Dorothy y presentaba a Martín como un vecino servicial que realizaba un favor común. No podía refutarse solo con la existencia de los documentos. Solo podía refutarse con pruebas de que los documentos eran peligrosos específicamente para Martín, pruebas que los registros financieros, una vez examinados adecuadamente, proporcionarían. Pero el examen requería tiempo, y tiempo era precisamente lo que Martin Cartwright estaba ganando con su actitud cooperativa. ¿Los registros son detallados?, preguntó la señorita Marple. Muchísimo, dijo Graves. Nuestra unidad de delitos financieros los tiene desde ayer. Dicen que la documentación de Dorothy Pyle es, en su palabra, meticulosa. Parece que reconstruyó el historial de transacciones de memoria y a partir de sus propias notas, cotejándolas a lo largo de varios años. Dicen que es el tipo de registro que requiere mucho tiempo y mucha experiencia para recopilarlo. Hizo una pausa. Y mucho valor para conservarlo. La señorita Marple guardó silencio por un momento. Frente al ayuntamiento, un coche pasó lentamente por el camino, y más allá, una puerta se cerró. Cuando empezó a recopilarlo, dijo la señorita Marple, sabía que estaba creando algo irreversible. Habría comprendido el peligro. Aún así, lo recopiló. Miró la mesa, no a Graves. Era una mujer que había pasado 30 años ignorada. Había decidido que esto en particular no podía quedar sin registrar. La habitación estaba en silencio. Él la vio tomar esa decisión, continuó la señorita Marple en voz baja. Y decidió que no le permitiría llevarla a cabo. Martin Cartwright fue arrestado el jueves por la mañana. Graves lo había planeado con la tranquila deliberación de un hombre que entendía que la forma en que se realizaba un arresto en un pueblo pequeño no era irrelevante desde el punto de vista operativo. Si era demasiado temprano, el camino estaría vacío y el suceso se convertiría en rumor antes de que pudiera hacerse realidad. Si era demasiado público, el espectáculo eclipsaría la sustancia. Eligió las 8:15, la hora en que Bigwood Lane estaba modestamente habitada, cuando Gerald Oakes, el cartero, hacía su reparto, la señora Cracker regresaba del kiosco y Colin Henderson raspaba el hielo del parabrisas de su coche. Suficientes testigos para establecer la realidad del suceso más allá de las distorsiones de los chismes. No tantos como para que se convirtiera en un espectáculo. La señorita Marple observaba desde la ventana de su habitación en casa de la señora Frobisher. Martin salió del número 3 sin oponer resistencia. Iba vestido, observó ella, con su habitual precisión, la chaqueta oscura, la bufanda, la apariencia de un hombre que se había preparado para el día incluso antes de que el día le deparara nada. Habló brevemente con Graves en la puerta. No miró hacia la ventana de Eleanor. No miró hacia la puerta de Dorothy. Miró, por un instante, directamente a la de la señora Frobisher, y su mirada encontró la ventana de la señorita Marple con una precisión que sugería que sabía exactamente dónde mirar. Su expresión, a pesar de la distancia, no era la que ella podría haber anticipado. No era ira ni miedo. Era algo más frío y reflexivo, la expresión de un hombre que se replanteaba la situación, archivaba información, seguía gestionando incluso cuando la gestión se volvía inútil.
Luego subió al coche patrulla con la serenidad de quien pretendía que esa fuera la última palabra que se pudiera leer de él, y el coche se alejó por el carril, giró en la esquina y desapareció. El pueblo reaccionó como suelen hacerlo los pueblos. En menos de una hora, la señora Krake llamó por teléfono a la señora Henderson, quien a su vez llamó a la mujer de la oficina de correos, cuyo nombre la señorita Marple aún no había averiguado. A media mañana, la información ya circulaba por todas partes, y Brayford Holt se encontraba inmerso en la particular actividad comunitaria del reconocimiento retrospectivo, el proceso mediante el cual una comunidad, ante un acontecimiento imprevisto, reorganiza sus recuerdos para adaptarse a la nueva comprensión y llega, con sorprendente rapidez, a la conclusión de que ya sospechaba algo. A la señorita Marple este proceso le resultó interesante, más que irritante. Era, reflexionó, completamente humano. La alternativa, reconocer que un hombre capaz de un asesinato premeditado había vivido entre ellos durante 12 años y había sido considerado un buen vecino, requería una incomodidad constante que las comunidades rara vez elegían cuando existía una narrativa más reconfortante. Esa tarde se ocupó del asunto que consideraba su obligación. Eleanor Cartwright necesitaba cuidados. Tras la detención de su hijo, se encontraba postrada en cama y su única cuidadora ya no estaba presente. La señorita Marple había llamado a Sandra Holt el miércoles por la noche, anticipándose a la situación. Sandra se puso en contacto con la oficina de servicios sociales del distrito. Se hicieron los arreglos necesarios con la eficiencia práctica de quienes gestionan contingencias profesionalmente, y se encontró una residencia temporal para Eleanor mientras se toman decisiones a largo plazo. La señorita Marple visitó a Eleanor antes de que llegaran los cuidadores. Subió las escaleras del número 3, Graves había gestionado el acceso para este fin, y encontró a Eleanor exactamente como la había dejado, erguida sobre sus almohadas, con las manos firmes sobre la colcha y los ojos oscuros y vigilantes. «¿Lo han arrestado?», dijo Eleanor. No era una pregunta. «Sí», dijo la señorita Marple. Eleanor contempló la ventana durante un largo rato. La vista permanecía inalterada, el camino, los jardines ralos por la escarcha, la puerta del número 4 con su corona, aún clavada en el clavo equivocado, un error que nadie se había molestado en corregir. La señorita Marple pensó en arreglarlo ella misma antes de marcharse de Brayford Holt. Le pareció el gesto final apropiado. «Debería haber hablado antes», dijo Eleanor. «Hablaste cuando pudiste», dijo la señorita Marple. No era un consuelo. Era cierto. Una mujer postrada en cama, totalmente dependiente del hijo al que estaba a punto de condenar, desenvolviéndose dentro de la geometría limitada de su habitación y la vista desde su ventana. El cálculo al que se había enfrentado no era sencillo, y la señorita Marple no tenía ningún interés en simplificarlo retroactivamente. «Me dije a mí misma que no era algo que debiera confirmar», continuó Eleanor. «Que había visto lo que había visto, pero que ver no es saber». Hizo una pausa. «Eso es lo que uno se dice a sí mismo». «Sí», dijo la señorita Marple. «Lo es». No añadió nada más. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos mujeres de edad avanzada que, con todo el peso de una situación que no se podía aliviar hablando de ella, optaban por no fingir lo contrario. La señorita Marple abandonó Brayford Holt el viernes por la mañana. Saldó su cuenta con la señora Frobisher, quien aceptó el pago con la indiferencia de una mujer que consideraba la transacción secundaria en comparación con los acontecimientos más importantes de la semana. En la puerta, estrechó la mano de la señorita Marple con ambas manos y no dijo nada, lo cual la señorita Marple consideró apropiado y agradeció. De camino al taxi, reservado para las 9 en punto por una empresa local que el señor Dicken le había recomendado, se detuvo en el número 4. La corona estaba fría bajo sus manos enguantadas, las flores secas quebradizas por el aire invernal. La levantó con cuidado del clavo izquierdo y la volvió a colgar en el derecho, el clavo correcto, aquel cuya pintura estaba desgastada por 60 años de uso. Las flores se asentaron. La cinta quedó recta. Ella retrocedió y lo miró. Dorothy Peel se había dado cuenta cuando las cosas no estaban en equilibrio. Había pasado 30 años en un pueblo donde la consideraban reservada y fácil de ignorar. Había recopilado, con la meticulosa precisión de una mujer que entendía que la precisión era una forma de integridad, un registro que no podía pasarse por alto. Tomó su decisión en octubre, consciente de su precio, y fue asesinada por la claridad de su carácter, por ser, irrevocablemente, alguien que no podía enfrentarse a la injusticia y optar por el silencio cómodo. El taxi llegó exactamente a las 9 en punto.
La señorita Marple recogió su maletín de cuero, se giró de nuevo hacia el camino, hacia las ordenadas casas de campo, la tranquila mañana y la superficie ordinaria de un pueblo que volvía a ser el mismo, y pensó en la frase de Arthur Pym, que la había acompañado todo el tiempo. Un acto de bondad y un crimen ocupando exactamente el mismo espacio. Brayford Holt lo había llamado solidaridad vecinal. Lo había llamado ayuda con las excavaciones pesadas. Lo había llamado una comunidad que se cuida entre sí. Y al hacerlo, había proporcionado, sin comprender lo que proporcionaba, las condiciones precisas bajo las cuales un hombre precavido podía cometer un delito bien pensado y confiar en que la preferencia del pueblo por una interpretación cómoda haría la mitad del trabajo por él. Se subió al taxi. El carril pasó junto a la ventana y quedó atrás, y el pueblo se redujo a un grupo de tejados y la aguja de una iglesia, y luego a la nada absoluta. La señorita Marple abrió su bolsa de tejer, encontró la lana y las agujas, y comenzó a tejer en silencio y sin hacer ruido. La lana azul pálida se deslizaba entre sus dedos con la regularidad pausada de algo que había sido interrumpido y que ahora, por fin, se reanudaba.